Buenas tardes, mi nombre es María José López Ortiz, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, en especial a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Química Industrial y por parte de la materia de herramientas computacionales en ingeniería les voy a estar hablando de lo que es el ambiente MATLAB. Pertenezco al grupo 1IM24, impartido por el maestro en Ciencias Hipólito Ruiz Martínez. Es un breve índice de los temas que vamos a estar tocando en esta presentación, lo que sería una introducción a MATLAB, el uso y aplicación, el uso de de las ventanas, la resolución de problemas, el is-keyword, el despliegue en números, cómo guardar una variable, lo que son los archivos script y una breve conclusión de por qué es importante conocer y manejar bien los comandos de MATLAB para utilizar este software matemático de manera efectiva. Vamos a comenzar con lo que sería una breve introducción a MATLAB. Se podría decir que MATLAB es una interfaz con un editor de texto para escribir código, una ventana de comandos para ingresar órdenes y ventanas para visualizar los resultados, ya sea en gráficas o en matrices. Este, Este software matemático se utiliza en diferentes áreas, no solo en ingeniería, sino que también en matemáticas, ciencias de la computación, finanzas y física, entre otras, e incluso hasta en medicina para generar gráficos en 3D. Esta proporciona una amplia gama de herramientas y funciones incorporadas para facilitar el análisis de datos, la visualización y la implementación de algoritmos. Ya conociendo lo que es MATLAB, vamos a entrar un poquito a lo que serían las ventanas de comandos. La primera de las que les voy a hablar va a ser el Current Directory o la ventana de directorio actual, que se utiliza para acceder a archivos y guardar información. Puedes cambiar el directorio actual seleccionando otra carpeta lista desplegables o navegando entre archivos con el botón de navegación. Esto te permite ajustar fácilmente la ubicación del directorio según tus necesidades. Otra ventana de gran importancia es la ventana de documentos o el Document Windows, que se activa al hacer doble clic en cualquier variable de la ventana del área de trabajo y bueno, contiene lo que sería el Array Editor o el editor de arreglos, donde los valores almacenados en las variables se muestran en formatos de hojas de cálculo. Desde aquí se puede hacer la edición de los valores ya existentes o agregar algunos y quitar otros. Aquí les puse un ejemplo donde a la variable C se le asignó una matriz y bueno, al hacer doble clic en esta variable C, en la ventana del área de trabajo se abre lo que sería la ventana del documento con el editor de arreglos. Y bueno, aquí se puede editar directamente los valores de la matriz, añadiendo filas, columnas o realizando cualquier tipo de manipulación de datos que se requiera. Vamos con otras ventanas, por ejemplo, lo que sería la ventana de gráficas o el Graphic Windows, que se abre automáticamente cuando se solicita una gráfica. Aquí les puse un ejemplo donde a la variable X le asignamos valores que vayan de 0 con un incremento de 0,1 hasta el 10. Luego creamos una lista de valores para Y, que en este caso se le asignaron lo que serían los valores del seno de X, y para realizar los gráficos de estos valores usamos el comando plot. Este comando lo que va a hacer es trazar Y en función de X y después mostrar el gráfico en la ventana de gráficos. Ahora la siguiente ventana con la que contamos es la ventana de edición o el Edit Window, que en la ventana de edición en MATLAB se abre seleccionando File en la barra de menú, luego New y finalmente en File. Esta ventana te permite escribir y guardar una serie de comandos sin ejecutarlos.
También puedes abrir la ventana de edición escribiendo la palabra edit en el indicador de comandos o seleccionando el botón New File, que significa nuevo archivo, en la barra de herramientas, nosotros le llamamos Toolbox. En esta ventana puedes escribir y editar tu código en MATLAB antes de ejecutarlo. Esto resulta bastante útil cuando apenas está haciendo el desarrollo o, bueno, la creación del código. Aquí tenemos para qué se usan las ventanas. Las ventanas, por ejemplo, pueden ser en función del interfaz del usuario, que bueno, en el editor de textos tú puedes escribir tu código, ya después ingresar los comandos directamente y ver en la ventana de resultados los gráficos o las matrices. También puedes escribir tú el código ya escribiendo pues la secuencia de comandos o funciones utilizando lo que sería el lenguaje de programación de MATLAB. Esto es bastante similar a otros lenguajes de programación como sería el Python o el Octave o incluso hasta el C++. Es una combinación de varios lenguajes de programación. Y ya para ejecutar tu código, pues ejecuta o compila tu código en tiempo real, lo que significa que puedes ver los resultados inmediatamente. No tienes que esperar, todo es como su nombre lo dice, en tiempo real. Ahora vamos a hablar también de lo que sería el explorador de variables, que muestra una lista de variables actuales en tu espacio de trabajo, incluyendo matrices, vectores y estructuras. Puedes ver los valores de las variables, explorar su contenido y realizar operaciones sobre ellas. Una de las ventanas más importantes, diría yo, sería el historial de comandos. Y bueno, el historial de comandos, ¿por qué es tan importante? Porque te permite volver a ejecutar comandos anteriores rápidamente y proporciona un registro útil de tus actividades durante las sesiones de MATLAB. Incluso dentro de esta ventana puedes ver la fecha y hora donde se realizaron, bueno, donde se escribieron por primera vez estos comandos. Entonces puedes mantener un registro de toda tu actividad en MATLAB. Otra ventana pues sería las ventanas de gráficos. Los gráficos nada más son en 2D, sino que también pueden ser en 3D, pueden ser imágenes, diagramas de dispersión. Tú puedes personalizar los gráficos, cambiar los colores, explorar datos y exportar las figuras según sea necesario. Y la ventana de ayuda, que es realmente importante, porque puedes encontrar información detallada sobre las funciones y comandos, igual sobre la sintaxis y algunos ejemplos de su uso. Y bueno, ahora se encuentra en español, pero antes solo existía en inglés. Ahora vamos a lo que sería la resolución de problemas. Por ejemplo, vamos con el uso de variables. Las variables pueden contener letras, números, guiones bajos, pero no otro tipo de caracteres especiales. Tú no puedes poner un nombre a una variable que, por ejemplo, tenga un espacio. Esto se puede verificar usando el comando de isVaryName y entonces te va a decir si es válido el nombre que tú le estás asignando a una variable. Otra cosa que es de suma importancia en MATLAB es que es sensible a las mayúsculas y minúsculas, lo que significa que una X minúscula sería diferente a una X mayúscula y serían tratados como diferentes variables. Igual MATLAB reserva una lista de palabras claves que no se pueden utilizar como nombres de variables y se pueden checar utilizando el comando de isKeyword para verificar si la palabra ya está reservada por MATLAB. Hablando un poquito más de lo que sería un is-keyword, bueno, ya dijimos que se utiliza para determinar si una palabra es una palabra clave reservada por el programa y devuelve un 1 si la palabra es una palabra clave o un 0 si no lo es.
Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el keyword para la palabra for, que verifica si for es una palabra clave en MATLAB. Em, y bueno, para esto, lo que el programa te devolvería sería un uno, ya que for es una palabra clave utilizada para una estructura bucle eh, conocida como for. Ahora aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, un keyword que se llama potato. Verifica si potato es una palabra clave en MATLAB y el resultado sería un cero, ya que potato no es una palabra clave reservada para el programa y se puede usar como el nombre de una variable. Y por ejemplo, aquí tenemos también un keyword para un if en banana y toma un cell array como entrada y devuelve el vector lógico donde cada elemento indica si la palabra correspondiente es una palabra clave. El resultado de lo anterior sería un 1, 1, 0, indicando que if y en sí son palabras claves reservadas para el programa, mientras que banana no lo es. Vamos a continuar con lo que serían las diferentes formas en las que se puede desplegar un número. Por ejemplo, en la notación científica es una forma conveniente para representar números extremadamente grandes o extremadamente pequeños, utilizando un formato que consiste en un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10, también conocida como exponente. Los valores en notación científica se designan utilizando la palabra e entre el número decimal y el exponente. Por ejemplo, la constante de Avogadro, que se utiliza mucho en química, que es 6.022 por 10 a la 23, se escribiría en MATLAB como 6.022 E23, que indica por 10. Em, Otro ejemplo sería el diámetro de un átomo de hierro, que es aproximadamente de 1.4 por 10 a la menos 10 metros, se escribiría como 1.4 E a la menos 10. En la representación de números grandes y pequeños de manera concisa y legible, en MATLAB puedes utilizar la notación científica para trabajar en este tipo de números de manera eficiente. Ahora vamos con la parte de lo que sería guardar una variable. Aquí existen varios comandos, por ejemplo, el comando save, que se puede utilizar para después de seguido el nombre del archivo donde se desea guardar la variable y los nombres de las variables que se desean guardar. Aquí se puso un ejemplo donde se le asignó a la variable x un valor de 1 al 10. Y se tomaron los valores del seno de x y se guardan los datos de x y y. Ahora tenemos otro que se llama el archivo de script. Si tienes un archivo de script en MATLAB, que sería .m, que ahorita vamos a hablar un poquito más de los archivos script, puedes guardar la variable al final del script utilizando el comando save cuando se ejecuta el script. Las variables se guardan automáticamente. Por ejemplo, aquí se le puso el nombre toScript. Igual que en el ejemplo anterior, a X se le dieron valores de 1 a 10 y a Y se le dieron los valores del seno de X y bueno, se guardan estos datos. También tenemos lo que sería la interfaz gráfica, que sería inicio y seleccionar guardar para guardar todas las variables del espacio de trabajo del archivo actual. Y el Command Diary, que se puede utilizar el Command Diary para guardar todos los comandos que se ejecuten en una sesión de MATLAB en un archivo de texto. Esto no guardará directamente las variables, pero sí puede ser útil para guardar el historial de comandos y los resultados. Vamos a hablar de lo que serían los archivos mscript. Para crear un archivo en script se puede utilizar el editor de textos, guardar el archivo con la extensión .m, por ejemplo, mi script.m, ¿no? Aquí ya quedaría guardado lo que sería tu archivo o tu script.
Para guardar el contenido de un archivo script, pues realmente un archivo de este tipo puede contener cualquier secuencia de comandos, tanto la asignación de variables, operaciones matemáticas, funciones, gráficos, bucles y condicionales. Realmente no tiene limitaciones lo que puede contener un archivo script. Em, el uso de archivos de este tipo en MATLAB te permite trabajar en un proyecto y guardar una lista de comandos para usar a futuro. Es una buena práctica, por ejemplo, incluir lo que serían comentarios. Los comentarios se pueden incluir utilizando el signo de porcentaje y bueno. Esto no agrega ningún tipo de código al código que ya se realizó ni nada, simplemente es un comentario. Se pueden agregar tanto en líneas independientes como al final las líneas de código. Y aquí les puse un ejemplo bastante sencillo donde a X le asigna el valor de Y. Y para que sepamos qué se está haciendo en esa línea de código, podemos agregar un comentario por medio del uso del signo de porcentaje, donde digamos que ahí se asigna el valor de 10 a la variable X. O por ejemplo, tenemos cuadrado es igual a x al cuadrado, ¿no? Y se le agrega un comentario de calcula el cuadrado de x. O lo que sería un disp de tipo también donde se juntan tanto valores numéricos como simplemente texto. Y aquí, por ejemplo, se está usando para imprimir el resultado de la ventana de comandos. Entonces, para resumir un poquito de lo que sería un archivo script, realmente un archivo script no es que sea limitado a un tipo de condicional, un tipo de bucle, sino puedes tener ya un código bien hecho, guardarlo en este tipo de archivo y bueno, también se recomienda este tipo de prácticas donde le añadimos comentarios. Y realmente esos comentarios no cambian nada de lo que tenga que ver con la ejecución del código como tal. Vamos a pasar ya finalmente a lo que sería la conclusión. La conclusión de nuestro video pues sería conocer los comandos de MATLAB, pues es realmente esencial para aprovechar todas las capacidades de esta herramienta de análisis numérico, este software matemático y bueno, estas técnicas computacionales. La familiaridad de los comandos te permite realizar tareas de manera eficiente, aumentar la productividad, garantizar la precisión de los resultados y adaptarse a una variedad de situaciones en diversos campos profesionales. Dominar MATLAB no solo mejora tus habilidades técnicas, sino que también te puede abrir nuevas oportunidades profesionales y contribuir al éxito de tu carrera. En ingeniería química es de suma importancia saber el manejo de MATLAB. No simplemente te ayuda muchísimo en la resolución de problemas, sino también te abre un campo laboral bastante amplio, ya que es una habilidad que no todos desarrollan en, pues a nivel profesional. Y bueno, finalmente yo los invito a suscribirse y activar las campanitas de notificación eh, en el canal para que pues vayan viendo los videos que se vayan subiendo con el tiempo. Realmente ayuda muchísimo al entendimiento de lo que es MATLAB, no simplemente a las ventanas, sino ya también a temas como lo que serían los bloques condicionales, los bucles, diferentes tipos de utilidades que tiene este software matemático. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y bueno, es todo.